Buenas noches, iglesia, que Dios le bendiga. La verdad que los extrañamos mucho en este tiempo tan especial que nos toca vivir, pero sabiendo también que es parte de la venida de nuestro Señor Jesús, como siempre decimos, y bueno, esto es inevitable. Quizás muchas veces ha ocurrido esto en otras partes, pero bueno, ahora es mundial y nos hace, diríamos, esto pensar y valorar nuestra fe. Pero no solamente la fe que nos sostiene, sino la fe que nos salva. Por eso tenemos que tener fe en Dios, fe en Él, en un mundo de incertidumbres, de oscuridades, de tinieblas. Solamente nuestra fe en Dios nos va a sostener. Por eso dice Marcos capítulo 11, versículo 22, donde dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo, todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, recibiréis. Amén. Así que eso es lo que nos sostiene. Quiero detenerme un poquito en donde dice el 22, tened fe en Dios. Sencillo, tened fe en Dios. Para orar por tus necesidades, para orar por tus peticiones. Pero no solamente es para esto, sino que dice, tened fe en Dios, tened fe en Dios. La gente tiene fe en distintas circunstancias, en distintas cosas de la vida. Tiene fe en que un día le va a ir mejor. Tiene fe en algún político. Tiene fe en algún producto médico. Tiene fe, tiene confianza, mejor dicho, en eso. Pero esa confianza y esa fe humana se pierde cuando falla todo, cuando no alcanza el objetivo. Así también nosotros tenemos que saber que nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Él es el único que nos va a sostener en este momento tan difícil de la humanidad y tan difícil quizás para cada familia. Por eso, iglesia, les animo a que sigan adelante y que tengan fe en Dios. Amén. Y dice, el que tiene fe en Dios, dice, cualquiera que tenga fe va a decir, quítate al monte y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que dijo, lo que dijo será hecho. Y no dudar en su corazón. Amén. Y ahí está que dice, hay que tener fe y no dudar en el corazón. No dude de su fe, mejor sería esta palabra. No hay que dudar de la fe. Yo tengo fe en el Señor, tenemos fe en el Señor. Él viene pronto y nuestra fe está en Él. Tu fe está en Él. Así que, iglesia, te animo a que no pierda la fe, como dijo el Señor Jesús acá. Dijo, tened fe en Dios. Amén. Vamos a estar orando. Acá estoy con Ruth, con la pastora. Así que también ella va a dar un pequeño saludo. Dios les bendiga, iglesia, ¿cómo están? Bueno, acá recién escuchábamos el mensaje de nuestro presidente, del presidente del país, y bueno, y si vamos a mirar con los ojos terrenales estos acá que tenemos y lo que miramos delante de nuestra nariz, podemos decir que no estamos nada bien. Pero tenemos que tener fe en que Dios está cuidando nuestras vidas, está teniendo el control de nuestra familia en sus manos y que podemos seguir teniendo fe en que todo esto pasará, que todo esto va a pasar y que el Señor viene pronto. Por eso que nuestra fe siga siempre firmes y, como decimos a la iglesia, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante, iglesia, nosotros también, firmes y adelante. Muy bien, vamos a orar allá y acá. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos por la iglesia, te pedimos que tú bendigas la iglesia, que tú pongas tu mano sobre la iglesia. Allí, Señor, donde están mis hermanas, mis hermanos, que la fe que hay en ellos, Señor, no disminuya,
crezcas, Señor, sea firme en este momento, Dios, donde se nos desafía a la fe. Señor, tu Hijo dijo, tened fe en Dios. Así también nosotros tenemos que tener fe en ti, oh Amén, Dios. Jesús. Tened fe en Dios, no hay opción. Cristo dijo, Amén, tened Señor, fe en Dios. nombre de En este Jesús, momento de Señor. incertidumbre, tantas cosas que pasan, lo único que nos puede sostener es nuestra fe en Dios. Amén, Señor. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde para siempre en el nombre de Él. Amén. Amén. Dios les bendiga entonces. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Este es un culto de sábado. Dios le bendiga. Amén. Un mini culto, pero al fin es una reunión. Que Dios le bendiga mucho. Hasta luego.